En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo 2, el Padre. En el segundo apartado, que tiene como título la revelación de Dios como Trinidad, donde el Catecismo está dedicando 11 números a estudiar este tema. El día de hoy vamos a profundizar los números 243 al 248 al tema el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu Santo. Como vemos, estamos hablando de nuestra fe en torno a la Santísima Trinidad. Número 243 del Catecismo dice: antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Hay una afirmación muy importante en este número. Jesús nos anuncia que el Espíritu Santo es nuestro defensor, el que intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, Jesús, antes de partir al Padre, antes de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, Jesús nos envía en esa oración sacerdotal que Jesús tiene después de la última cena. Él está dejando como sus últimas voluntades. Normalmente, nosotros los católicos no solemos tener mucha familiaridad con estos capítulos del Evangelio de San Juan, ¿no? Por el hecho de que son unos capítulos más extensos, más teológicos, como ese discurso después de la última cena que se conoce como la oración sacerdotal, donde Jesús ora al Padre, ¿no?, en voz alta. Ahí queda plasmada su oración y cómo le pedía que enviara otro defensor, otro Paráclito. ¿Por qué dice otro? Porque él también era el primer Paráclito, el primer defensor. Él iba a marchar al Padre y pide que envíe el otro Paráclito, ¿no? Dice el Catecismo: este que actuó ya en la creación, Génesis 1:2. Y nos cita este pasaje del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. La tradición católica, pues, ha visto en ese viento de Dios esa imagen referente al Espíritu Santo. Es decir, ya el Espíritu Santo actuaba desde el principio de la creación. Después habló por los profetas, pero aún no se había revelado. Actuaba, pero no se había manifestado plenamente. Así como nos lo dice el credo niceno-constantinopolitano, y habló por los profetas, ¿no? El Espíritu Santo ha suscitado profetas, los ha iluminado, ha hablado a través de ellos, y Él, que estuvo en la creación de todo, junto al Padre y al Hijo, que suscitó los profetas, que suscitó la Iglesia, Él está ahora junto a los discípulos y en los discípulos. Esto es sumamente importante para nosotros los católicos. El Espíritu Santo no está en otra parte, porque el Espíritu Santo no se divide. El Espíritu Santo está junto a los discípulos y en los discípulos. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, hace morada en su iglesia. Su iglesia es su casa. Juan 14:17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros. Habla, por lo tanto, el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo no puede tener la misma presencia en el mundo que no le conoce, que en aquellos que le han abierto la puerta. No puede tener la misma presencia el Espíritu Santo en quien no le quiere, que en los discípulos que le conocen, que le abren el corazón, en la iglesia que es su casa. Y precisamente por eso es que llamamos a la iglesia casa de Dios, porque en ella habita el don del Espíritu Santo. Es decir, Dios está en todas partes, sí, es verdad, porque en cuanto a creador es padre de todo lo que crea y todo lo sostiene. Pero luego hay otras formas de presencia que son más intensas aún, que no son pues indiferenciadas, como es por ejemplo la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, que es una presencia muy específica. Por eso no se vale decir que es lo mismo el sagrario donde reposa Jesús Eucaristía que cualquier otro lugar en la tierra. Por eso hay veces uno como que incluso se confunde cuando la gente dice, es lo mismo casarse en la playa que en la iglesia. No es lo mismo. Pero es que Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes como creador y sustentador de todo. Pero hay lugares donde su presencia es específica. Y la iglesia es una de ellas. Por eso no me compares la playa con el templo. La playa es para la playa y el templo es para el templo. La playa es para ir al agua, a divertirse, a jugar, a disfrutar de la creación. El templo para ir a encontrarse con el Señor, para ir a comprometerse con Él. Dios está en todas partes, sí, pero en unas está de una manera muy específica. Y el sagrario es una de ellas, Jesús Eucaristía. Por lo tanto, Dios está en todas partes, pero en una muy específica lo voy a encontrar solamente para mí. No es lo mismo la presencia del Espíritu Santo en la iglesia que reconoce a Cristo que fuera en el mundo donde no conocen a Cristo. No es lo mismo. Juan 14:17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros. No os dejará huérfanos, volverá a vosotros. Por lo tanto, los seguidores de Jesucristo, queridos amigos, injertados en esa filiación que tiene Cristo con Dios Padre, los que hemos participado de esa filiación, tenemos una presencia especial del Espíritu Santo que inhabita en nosotros. Si nosotros no lo alejamos de nuestra parte, si nosotros no lo espantamos. Recordemos que según la fe católica, el Espíritu Santo inhabita en nosotros por la gracia. En la medida en que nosotros vivimos en vida de gracia, Dios habita en nosotros, se manifiesta. Y lo que lo va a ahuyentar será siempre nuestro pecado. Lo va a espantar y saldrá. Luego podemos decir, sí, Dios habita en todas partes, pero no de la misma manera. Continúa el catecismo diciendo que estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. Y hay aquí una pedagogía, ¿no?, en la que el Espíritu Santo es revelador de la verdad. Él será el que les enseñará a cumplir mis mandatos hasta la verdad plena. Hay una preciosa pedagogía divina que tiene toda la paciencia con cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es muy hermoso reconocerlo. Dios que es paciente conmigo, demasiado paciente. Y termina este número 243 diciendo que el Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Digamos que la Iglesia, al leer
Todos estos textos de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia fue tomando conciencia de que ese Paráclito, el que se refiere a Jesucristo, que ha de venir, que habita en nosotros, ese Paráclito era otra persona. Es revelado como otra persona divina en relación a Jesús y en relación al Padre. Continúa el Catecismo número 244 profundizando en este tema que se va poniendo cada vez más difícil. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. Él envió a él, Espíritu Santo. El envío de la persona del Espíritu Santo tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. Bueno, ¿qué significa esto? De que el origen eterno del Espíritu Santo se revela en su misión temporal. ¿Qué significa esto? Es decir, que para conocer en el seno de la Trinidad dónde tiene origen el Espíritu Santo, nos dice el Catecismo que lo conocemos en su misión temporal, viendo su manifestación entre nosotros. Entonces lo que dice es que el Espíritu Santo se envió a los apóstoles, se envió a la primera iglesia en Pentecostés, se envía cuando Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Quiere decir que este Espíritu Santo es enviado de dos maneras, tanto por el Padre en nombre de Cristo, como por el mismo Cristo directamente. Podemos encontrar los dos tipos de envío en textos de la Sagrada Escritura que tienen este sentido. Primer texto en Pentecostés. Podemos ver que en el texto de Pentecostés, el Padre envía al Espíritu Santo en nombre de Cristo. Cuando yo me vaya al Padre, os enviará el Espíritu Santo Consolador. El Padre enviará el Espíritu Santo Consolador. Y cuando Jesús sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. En este texto, impresionante para nosotros, para la fe de la Iglesia, es el mismo Jesús el que envía el Espíritu Santo directamente. Ya no es que se lo pide al Padre que lo envíe, sino Él mismo. Recibid el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. Por lo tanto, queridos amigos, pues hay textos donde se remarca la acción de enviar que tiene el Padre, porque Cristo mismo nos lo dijo, ¿no? Él os lo enviará, como otros textos donde se remarca la acción de enviar de Cristo, donde Él lo hace directamente. El Catecismo también nos va a hacer referencia a otros más textos, ¿no?, que nos pueden ayudar a entender esta acción. Juan 24:26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16:13-14. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Tres textos preciosos de la Sagrada Escritura, es decir, que el Espíritu Santo
también recibe de Jesús y lo transmite. Es enviado desde el Padre, pero también es enviado desde el Hijo. Como podemos ver, queridos amigos, pues esto al final es un misterio, ¿no?, al que nos atenemos, al que vemos y estudiamos con mucha humildad y nos aferramos a los textos de la Sagrada Escritura que nos lo ha revelado y los leemos dentro de la tradición de la Iglesia para no engañarnos, Continúa el número 244 diciendo que el envío de la persona del Espíritu Santo tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. Es decir, lo que vimos aquí de cómo Jesús prometió el Espíritu Santo, eso, lo que es la misión temporal, el envío del Espíritu Santo entre nosotros, es un recordatorio de cómo es la misión eterna del Espíritu Santo en el cielo. Se nos va a referir el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 39. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Con esto lo que quiere decir es que todavía hasta la glorificación de Jesucristo todavía no había enviado en plenitud, aunque existía y actuaba desde siempre. Lo que acontece de la Trinidad hacia afuera nos da a entender cómo es la Trinidad hacia adentro. Todo esto nos resulta algunas veces difícil de comprender en totalidad, y por eso es que Dios decidió revelarse por medio de la encarnación de Jesucristo y de su humanidad, humanidad de la cual debemos enamorarnos, divinidad de la cual debemos enamorarnos. Porque ver a este Jesús hecho hombre nos hace mucho más cercanos al conocimiento de los misterios de Dios. Pero también estos misterios que son más abstractos forman parte de la revelación y debemos abordarlos con valentía, con amor y con fe. Lo más fácil es pasar la hoja, pero no, vamos a abordarlos con valentía, con amor y con fe, con la necesaria humildad para que sea el Señor el que ilumine y el que nos ayude a entender cuál es su misterio más profundo. Continúa diciendo el número 245. La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Hablamos de este ayer. Concilio de Constantinopla, año 381. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Esto es lo que define el Concilio de Constantinopla. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla del año 381 confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, pues este número 245 nos va trayendo ya un poco de historia, ¿no? Aquí vemos un tremendo esfuerzo que hace el catecismo para explicar esta expresión que decimos en el credo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿De dónde viene esa expresión?
En primer lugar, es como una suma de convicciones que va teniendo la Iglesia a través de sus concilios, a través de la lectura que va teniendo en la tradición y en la Sagrada Escritura. Recuerde que nosotros los católicos, desde la tradición, leemos la Sagrada Escritura. En el año 381, lo comentábamos ayer en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, donde se dio por terminado el trabajo del credo que había iniciado en el Concilio de Nicea en el año 325, 56 años después, en el Concilio de Constantinopla se concluye: creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Con el tiempo y el paso de los concilios, la reflexión de la Iglesia, ella va cayendo en cuenta que el Espíritu Santo igualmente procede del Padre y del Hijo, que es la misma sustancia y de la misma naturaleza. Y también se dice, ¿no?, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. Esto es muy, pero muy hermoso. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Es decir, que no es el Hijo un Dios de segunda, junto con el Espíritu Santo, como algunos en la historia lo han dicho, ¿no? Algunos han tenido expresiones como: el Hijo y el Espíritu Santo son dos fuerzas de Dios, pero no Dios. Como si fueran las manos de Dios, pero no es Dios. Dios es el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo son sus manos. No, eso es una herejía. El credo lo que dice sobre Jesucristo: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y lo mismo se dice del Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. No una adoración inferior, no una gloria inferior, la misma. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma adoración y la misma gloria por siempre. Continúa el Catecismo en el número 246 profundizando más. La tradición latina del credo, es decir, la nuestra, la de Roma, confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. A esto, queridos amigos, le vamos a llamar filioque. Filioque. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Concilio de Florencia en el año 1438 explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola aspiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Bueno, esto aquí suena como un trabalenguas, queridos amigos, y sin lugar a dudas tengo comprensión de todos los pobres que me están escuchando y que se han quedado así como en el aire con tantas palabras. Pero vamos a resumirlo. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué le presta tanta atención a este tema de la procedencia del Espíritu Santo, del filioque? ¿Por qué le presta el catecismo tanta importancia? ¿Qué es lo que tiene de importante esta procedencia del Espíritu Santo? Lo que ocurre, queridos amigos, es que aquí nos encontramos con una
diferencia en credo, tal y como lo reza la Iglesia Católica, y el credo tal y como lo reza la Iglesia Ortodoxa en Oriente. Ocurre que existe una separación, un cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Esta Iglesia Católica, la nuestra, y la Iglesia Ortodoxa de Oriente, pues tuvo una separación en el año 1054. Terrible, digamos, es el cisma más grande que ha tenido la Iglesia Católica. No es el protestantismo. Ese no es lo más grande, que ni siquiera es un cisma. No. Aquí es una separación, una división entre la Iglesia de Oriente, que es Constantinopla, y la Iglesia de Occidente, que es Roma, que somos nosotros. Bueno, y los concilios de la Iglesia Católica, después de esta ruptura, pues todos los concilios que han habido después, la Iglesia Ortodoxa no los ha reconocido. De tal modo que la Iglesia Ortodoxa se ha quedado rezando el credo, pues como estaba al inicio, antes de que hubiese el rompimiento. Ellos rezan que el Espíritu Santo procede del Padre y no más. También tienen otra formulación que dicen que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. La Iglesia Católica más adelante, en el Concilio de Florencia, va a introducir este término llamado el filioque, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Sobre esta polémica de la procedencia del Espíritu Santo, el Catecismo pues nos viene a decir que no son dos formulaciones incompatibles. Algunas veces el comprender de dónde viene una formulación o la otra, pues es importante saber cómo fue la historia, cómo se llegó allá, cómo fueron los concilios, cuáles fueron las complicaciones, quiénes participaron en ellos, cuál es la complejidad en la formulación de ese dogma. Si no se entiende, si no se conoce y no se comprende esto, pues es muy difícil llegar uno como a entender qué fue lo que pasó. Nosotros los católicos romanos, cuando rezamos, creemos que el Espíritu Santo ha procedido del Padre y del Hijo. Y eso es lo que tenemos que tener presente siempre. La procedencia del Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no del Padre solo y no del Padre a través del Hijo o por el Hijo, ¿no? Procede del Padre y del Hijo. Si me han entendido ahí esa partecita de dónde procede el Espíritu Santo, con eso quedamos completamente felices. Bueno, el cisma entre la Iglesia de Roma y la Iglesia Ortodoxa de Oriente se fue dando poco a poco, ¿no? Esto tampoco fue que llegó en un minuto, ¿no? Es una cosa que venía ya hablándose y venía creciendo y ya se veía, ¿no? Y esta parte del filioque, pues fue también una partecita como la gota que derramó el vaso, ¿no? Ya se venían gestando otras situaciones que hacían las relaciones entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, pues mucho más complicada. Habían dificultades de todo tipo, habían políticas, habían culturales y habían también esta diferencia dogmática, ¿no? Políticamente la Iglesia griega estaba ligada al poder, ¿no?, bizantino, a los bizantinos, la Iglesia en Constantinopla. El emperador nombraba y destituía a los patriarcas de Constantinopla. El emperador estaba metido completamente en la vida de la Iglesia. Se entrometía incluso hasta en las cuestiones dogmáticas, ¿no? Y consideraba al obispo de Roma como un súbdito suyo. Es decir, el Papa es mi súbdito, decía el emperador. Pero el Papa, ¿no?, para defender su independencia, pues tuvo que aliarse con otros para poder hacer un poco la contraparte al emperador. Pues ya esta parte política se convierte, ya es prácticamente en una especie de guerra entre un lado y el otro. Pero también había un problema cultural muy fuerte,
problema cultural es que una vez que se rompe una relación, cada cosa se utiliza para hacer más daño, ¿no? La iglesia no, en su incomprensión, empiezan a acusarse. Por ejemplo, la iglesia de Oriente empieza a ignorar la lengua latina, pero del otro lado, la iglesia latina empieza a ignorar la iglesia que habla griego, ¿no? Para los bizantinos, los latinos, pues son unos personajes que viven como en un país de tinieblas, que son salvajes, que son incultos, decían los griegos de nosotros, los de la iglesia latina, ¿no? Para los latinos, la iglesia griega se preocupaba mucho de sus atuendos, ¿no? De sus ropas, de sus vestidos, de las formas externas, de cómo se veían. Bueno, también desde el punto religioso había unas diferencias tremendas que fueron haciendo este problema mucho más grande, ¿no? Hay discrepancias. Los griegos achacaban a los latinos el haber cambiado las antiguas costumbres. Ustedes cambiaron la fe, decían los griegos a los latinos. Para los orientales, el rito es la fe que actúa, y cambiar el rito es cambiar la fe, decían ellos. Esto lo están escuchando muchos ustedes hoy día, con todas estas intervenciones del Papa alrededor de la famosa misa tridentina. Bueno, pues que el Papa está cambiando la fe, que el Papa está asesinando la misa. Bueno, de todo tipo de títulos hemos visto en estos días. Pues esto no suena tan raro. También los griegos le decían a la iglesia en el año 1054 lo mismo. Ustedes han cambiado la fe. No, no se ha cambiado la fe. Nunca se ha cambiado la fe. Ellos le daban demasiada importancia al tema del ayuno, al panásimo, a que los sacerdotes usaran barba, a que estuvieran muy bonitos, bien vestidos. Es más, en Oriente los monjes, los obispos son célibes, pero los sacerdotes pueden casarse antes de ser ordenados sacerdotes. En Occidente, nosotros, la iglesia latina, no. Se le pide el celibato a todos los sacerdotes, como una opción de vida, no como una obligación. Si quieres ser sacerdote católico, esto es lo que viene como norma. Es una opción de vida, opto por Jesús. Los griegos también le van a reprochar, ¿no?, a los latinos el haber añadido este famoso filioque, el credo de Nicea, Constantinopla. Los latinos dicen el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que los griegos dicen el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo o a través del Hijo. Así pues, la iglesia de Oriente fue gestionando toda esta ruptura. Quizás la parte más fuerte, más interesante era esa rivalidad que existía con el Papa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia más grande quizás que existe hoy? El no reconocimiento de la figura del Papa. Con todas estas personas que estamos escuchando hoy día por ahí, rebeldes, sin causa, les digo yo tal vez algunos de ellos, pues esto es lo que estamos viendo reflejado. Estos ataques hacia el Papa, ¿qué es lo que quieren? ¿Volver esto también un cisma como el cisma de Occidente? ¿Esto es a lo que se quisiera llegar? Yo no creo. Yo no creo que sea esa la necesidad en este momento. Bueno, es mucho más largo y realmente no tenemos mucho tiempo para poder ahondar en esto del cisma. Pero lo que sí podemos ir definiendo es que cuando una relación se empieza a dañar, pues cualquier cosa se convierte en una bomba, ¿cierto? En una cosita pequeña se lleva a unas dimensiones enormes y se empieza a ahondar, a escribir, a gastar demasiada tinta en lo que no tiene realmente sentido. Por tanto, ¿no?, decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o decir que el Espíritu Santo procede del Padre, o que procede del Padre a través del Hijo, lo que el catecismo hoy día nos quiere decir es que esto es completamente compatible. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo.
a excepción de su ser de Padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo, a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Es una nueva concepción. Todo tiene origen en el Padre. Ahora el Padre se lo ha dado todo al Hijo, hasta el poder de dar el Espíritu Santo. También esto se lo ha dado. El Hijo ha recibido el poder hasta de dar el Espíritu Santo. Número 247 del Catecismo profundiza y dice: la afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado en el año 381 en Constantinopla. Pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León le había ya confesado dogmáticamente en el año 447. Antes incluso que Roma conociese y recibiese en el año 451 en el concilio de Constantinopla lo que se había dicho en el concilio del 381 en Constantinopla, el uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la Iglesia latina. Poco a poco, es muy importante, no de una. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas, todavía hasta el día de hoy. Es decir, que antes de que a Roma les llegara el credo de Nicea-Constantinopla, donde se decía que el Espíritu Santo procede del Padre, en el año 451, 70 años después, antes de que Roma lo recibiera, ya en el 447 el Papa San León lo había confesado dogmáticamente. Ya en la Iglesia de Roma se rezaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto, pues todavía al día de hoy es una convergencia con los ortodoxos. En este tema de división, que la Iglesia Católica considera hoy, después de 967 años de división, esto es innecesario, ¿no? Este enfrentamiento entre los católicos romanos y los ortodoxos no tiene lugar, porque es que ambas expresiones se pueden entender de una manera convergente sin ningún problema, Pero bueno, aquí está y entra a jugar la parte humana, que siempre nos va a dejar así un poco como descrestados. Muy bien, terminamos con esta parte que me parece que es muy hermosa, muy hermosa. ¿Cómo se puede complementar esta división? ¿Cómo se pueden complementar estas dos cosas? Decía San Juan Pablo II, esforzándonos por respirar con los dos pulmones. Él decía que en la fe cristiana hay dos pulmones, el pulmón de Roma y el pulmón de Constantinopla, es decir, los de Occidente y los de Oriente. Y un gesto de esto fue cuando la Iglesia nombró como copatronos de Europa a San Cirilo y San Metodio cuando vamos a misa. Nosotros cada domingo escuchamos lo mismo, San Cirilo y San Metodio, y uno dice, ¿y estos quiénes son? Bueno, la Iglesia introdujo a estos dos santos que son de Oriente, los introdujo en la liturgia de Occidente y nosotros le rezamos a ellos. Son nuestros copatronos porque el patrono de la Iglesia Occidental es San Benito. Entonces a San Benito de la Iglesia Occidental le ponemos al lado a San Cirilo y a San Metodio, que son de la Iglesia Oriental, para que respiremos con estos dos pulmones. Es una manera muy hermosa que la Iglesia hace como este acercamiento. De esta manera nos damos cuenta, ¿no?, que nuestras diferencias pueden ser complementadas. Y como siempre la Iglesia toma la iniciativa del perdón. La Iglesia es la que toma la iniciativa de la reconciliación. Y después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, en el año de 1965,
7 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI va a levantar la excomunión que la Iglesia había hecho, la Iglesia Católica Romana había hecho a la Iglesia de Oriente. Él la va a levantar, la va a quitar y va a decir con estas palabras, y con esto terminamos nuestra catequesis de hoy. Dijo el Papa Pablo VI: nuestro corazón, inflamado por la gracia de Dios, arde en deseos de no regatear esfuerzo para unir a quienes han sido llamados a perseverar en la unidad por haber sido incorporados a Cristo. Así pues, deseando dar un paso más en el camino del amor fraterno, por el que llegamos a la perfecta unidad, y destruir cuanto a ella se oponga y obstaculice, afirmamos ante los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II que lamentamos los hechos y las palabras dichas y realizadas en aquel tiempo, que no pueden aprobarse. Además, queremos borrar el recuerdo de la Iglesia aquella sentencia de excomunión y enterrarla y anularla, regarla al olvido. Estas fueron las palabras con las cuales el Papa, Pablo VI, en este precioso acto de humildad y de reconciliación, quita la excomunión que la Iglesia tenía entre la Iglesia romana de Occidente y la Iglesia ortodoxa.